segundo aire. Bienvenidos. Quizá pocas profesiones en el mundo, muy pocas, son sometidas a tantos exámenes como el periodismo. La comunicación social en estos tiempos de amplia exposición pasó de ser una voz de autoridad a ser una más dentro de una gran multitud. Sin embargo, dentro de ese tumulto de verdades a medias, de mentiras enteras y de opiniones muy parciales, hay voces que todavía se levantan. Parafraseando a medias a Bertolt Brecht, esas serían las imprescindibles. Carlos Suárez abordó hace más de 10 años un tren que lo sacó de un país donde ya era una referencia, para levantar su voz hacia multitudes distintas que hoy lo escuchan y lo siguen atentas por su manera de informar y opinar. Esas son las mismas multitudes que se emocionan con él con la misma facilidad en un juego de fútbol, de baloncesto, de béisbol o hasta un partido de tenis, donde Suárez tenga la posibilidad de narrar o comentar. Su labor de todos los días define a la perfección la palabra polivalencia y con toda seguridad, dentro del diccionario del periodismo deportivo venezolano actual, ocupa un lugar de privilegio. Carlitos Suárez, el venezolano, el periodista, el que vemos en DirecTV o en beIN Sports, el que informa y opina, el que narra y comenta partidos de cualquier deporte, está hoy en el episodio 4 de El Segundo Aire. Carlitos, bienvenido al Segundo Aire, ¿cómo estás? Hola Ernesto, qué gusto reencontrarme contigo, un saludo a toda la gente que nos sintoniza, qué chévere poder participar en El Segundo Aire y bueno, disfrutando, ¿no? Un poco lo que es el regreso a la actividad deportiva ya en los últimos meses, vaya que lo necesitábamos, muy pendiente, lejos de Venezuela, pero siempre pendiente de mi tierra, ¿no? Carlos, ha sido durísimo este año, ¿no? Incluso a nivel de periodismo hemos tenido que reinventarnos. Este 2020 nos ha obligado a hacer una metamorfosis obligatoria, ¿no? Totalmente. Bueno, a demostrarnos que bueno, las estructuras sólidas, estructuras donde quizás antes teníamos la posibilidad de trabajar o de poder desarrollar nuestro trabajo, son indelebles, ¿no? Porque hoy cualquiera con una buena luz, con un buen internet, con un buen audio, puede tener la posibilidad de crear su contenido propio. Y también los tiempos han cambiado, porque la gente ya no está viendo la televisión, por ejemplo, te hablo de mi medio, como antes. La gente quiere todo para allá, y por eso los contenidos donde nosotros nos ha tocado tener la evolución. Tú mira, por ejemplo, con el podcast, los canales de YouTube, las redes sociales, los videos, la gente quiere todo para allá, ¿no? Y creo que en cierta forma también es una buena noticia, porque hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que cambiar un poco, sacarse un poco el cassette y tratar de aprovechar esto, ¿no? Creo que al final del día también es una oportunidad y un nuevo canal por el cual poderse comunicar y conectar con la gente, ¿no? Exacto, pero la exigencia es mayor, sobre todo para nosotros. Nosotros tenemos aproximadamente, tú tienes más de 20 años en el periodismo deportivo, nosotros también. Creo que íbamos por el mismo camino cuando nos empezábamos a encontrar por allá por el Estadio Olímpico de la capital, cubriendo el fútbol venezolano, ¿no? Pero Carlos, este tema de la exigencia es importante porque tú dijiste algo: cualquiera con una cámara, cualquiera con una luz puede hacer un contenido, pero ¿cómo los periodistas deportivos podemos seguir siendo referencia? Y no cualquiera. Sí, totalmente. Bueno, con ese contenido, generando contenido de calidad, ¿no? Como tú bien dices, un nivel de exigencia alto es el que se tiene, porque no es solamente tener los equipos, sino generar contenido de calidad, porque la competencia es alta, ¿no? Es grande. Tratar de mostrar algo diferente, ¿no? Digo, a lo habitual. Carlos, ¿cómo fueron esos inicios de Carlos Suárez en el momento que decide dejar Venezuela para ir a cumplir su sueño en otras tierras? Mira, fue muy duro, porque sobre todo en el momento en que decidimos salir de Venezuela, yo estaba realmente cómodo, laboralmente hablando,
trabajaba para DirecTV ya en Venezuela. Yo dejo Meridiano en el 2007, justo después de la final Brasil-Argentina en el Pachencho Romero en Maracaibo, de la Copa América en Venezuela. Al día siguiente yo había tomado la decisión, ya meses antes de dejar Meridiano para irme a DirecTV. Tenía la posibilidad de estar en DirecTV. Yo intenté perseguir el sueño de salir de Venezuela con DirecTV. En ese momento no se cumplió. Los primeros 6 meses, luego de muchas negociaciones tratando de salir de Venezuela, no se cumplió. Y me tocó trabajar en Venezuela, transmitieron la Liga Española y la Liga Premier de Inglaterra para Latinoamérica desde Venezuela en DirecTV. A los 6 meses de estar trabajando allí, ya en el mes de febrero, partido de Copa Libertadores, me acuerdo, en Caracas, entre Caracas y San Lorenzo, recibo la llamada de los directivos precisamente de la empresa, de decir, bueno, aceptamos la propuesta tuya y de Alex de que te vayas a España a ser corresponsal de DirecTV. Me llamaron un jueves. El lunes tienes que estar trabajando ya con nosotros desde España. Te imaginarás, ¿no? En febrero, sí. En plena temporada, yo en ese momento, como te decía, estaba muy cómodo, tenía un espacio en Unión Radio, que se llamaba 11 Titular, lo compartía con otros 2 chicos periodistas. Lo mismo sucedía con La Mega, trabajaba haciendo la caimanera de La Mega, que era diaria en ese momento y tenía una hora a nivel nacional. La verdad, estaba muy cómodo, tenía 2 buenos trabajos en cuanto a la radio y la televisión. Conocí evidentemente el fútbol venezolano. La verdad estaba muy tranquilo, pero bueno, yo estaba empujando para ese reto. Y ese reto llegó, el reto de llegar a España. Y te digo, tengo 1001 anécdotas que te puedo contar de lo que fue empezar desde cero en España, donde nos costó muchísimo adaptarnos, ¿no? Como tú bien dices. Y empezar a entender también la cultura de otros países, que no es la misma evidentemente que la nuestra. Fue muy duro, el principio fue muy complicado, fue muy duro, pero creo que el sacrificio de ese momento, ahora viéndolo de otra perspectiva, ha valido la pena. Sigue siendo duro, sigue siendo complicado estar fuera de donde uno creció y donde uno se formó, pero bueno, fuimos evolucionando, aprovechando las oportunidades y bueno, han cambiado mucho las cosas, pero sí te digo que sí fue en su momento complicado, por lo menos el tema de la transición, porque eso, yo sinceramente, económicamente era otra realidad y laboralmente era otra realidad. Yo estaba muy cómodo, pero yo mismo aposté ese reto y bueno, al final los sacrificios tienen algo de recompensa, ¿no? Más que pedirte una anécdota, quiero que hagas un poquito de memoria. Si en algún momento te dijiste, me quiero ir, me quiero regresar, me voy a regresar, ¿pasó eso? Sí, seguro, pasó muchas veces. Pasó sobre todo de principio, ¿no? También es cierto que yo buscaba ese cambio, yo buscaba la posibilidad de abrirme afuera. Creo que al final del día valió la pena, yo no me arrepiento de nada, pero obviamente que por mi cabeza sí pasó muchas veces. Pasó muchas veces esa situación de, bueno, pensar, y si me hubiese quedado, si no me hubiese ido, aquí no me hallo, no sé si estas son las formas de trabajar, pero la verdad, creo que al final, poniéndolo todo en balance, creo que todo fue ganancia, pero por supuesto, los sacrificios te hacen pensar todo eso, Ernesto, seguro que sí. Y además de ese momento, ¿pudieras de repente hacer memoria y decir si hay un momento bisagra o algún consejo de alguien o alguna persona que te haya hecho entender que ese era el camino y que eso podía más que tus ganas de repente de volver a la comodidad? Sí, mira, más que un consejo, las propias vivencias, ¿no? De ver de ver dónde estaba, porque como te digo, yo fui un privilegiado, es decir, a diferencia de muchas personas que yo le aplaudo y le valoro su capacidad de reinventarse y sobre todo la capacidad de irse a arriesgar. Yo estaba en una apuesta, pero yo tenía la seguridad de que era un trabajo. Sí. Es decir, yo no me fui de Venezuela sin trabajo a tocar puertas, a buscar, como le ha sucedido a muchos colegas, ¿no? A empezar una nueva vida. Yo por suerte tenía ya el trabajo asegurado y el trabajo nada más y nada menos era que cubrir a los jugadores latinoamericanos por toda Europa, viajar por toda Europa, entrevistarlos. Entonces decía, bueno, no me puedo quejar.
yo soy un privilegiado. Entonces, más que un consejo, esa reflexión llegó de mí mismo, de decir, bueno, hay que disfrutar lo que tengo. Es decir, por ponerte un ejemplo, muchas veces nos pasó a Alex y a mí en España que viajábamos por España haciendo sacrificio y terminábamos esperando a algún jugador. Por ponerte un ejemplo, nos pasó con Lautaro Costa, sí. Nos pasó en Sevilla. En Sevilla fuimos a entrevistar, nosotros íbamos a entrevistar a los jugadores latinoamericanos, evidentemente los argentinos como principal, porque ya DirecTV había migrado su señal hacia Argentina, ¿no? Que evidentemente también estaba muy pendiente de lo que sucedían con los colombianos, con los venezolanos, íbamos a buscar a Arango, a Salomón, etcétera, pero en ese momento nos tocaba también generar notas para Argentina. Fuimos a entrevistar a Lautaro Costa, no sé, un sacrificio de irnos de madrugada en tren, 3 horas hasta Sevilla, llegar a Sevilla y nos tocó esperar al jugador porque ya estaba pactado. El jefe de prensa me dice, no, tranquilo, cuando termine después del entrenamiento, media hora después, ellos se bañan y él ya está avisado, él los va a estar esperando en esta sala. Bueno, esta sala fueron 4 horas de espera, el jugador se fue. Y nosotros teníamos que volver, teníamos pasaje para volver el mismo día a Sevilla, porque con los costos que manejábamos nos salía mejor ida por vuelta que tener que quedarnos una noche más y otra vez planificar, ¿no? Y como esa pasó muchas veces, o sea, esa la recuerdo en especial porque fue de las primeras, ¿no? Que dijimos, bueno, nosotros hicimos un esfuerzo, veníamos para transmitir una entrevista para Argentina, y el jugador nos deja embarcado, ¿no? Y que la propia jefatura de prensa de un club que ya evolucionó, que evidentemente eso no pasaría el día de hoy, pero claro, en su momento estaba creciendo como el Sevilla, decías, bueno, si esto pasa aquí, imagínate, ¿no? Era muy frustrante. Pero esas cosas pasan, y esas cosas nos pasaron en el camino, y en las cosas que no puedes controlar, porque hay cosas que no puedes controlar. A Carlitos Suárez lo hemos visto en fútbol, lo hemos visto haciendo coberturas de zonas mixtas, no sé, ya perdí la cuenta y seguramente tú también la habrás perdido. Comentarista de la Premier, comentarista en la Liga, te hemos visto en NBA, te hemos visto en tenis, te hemos visto en la MLS, recientemente en la Major League Baseball, como pez en el agua. Y esto a mí me llama la atención porque resulta tentador siempre estar como en lo que a uno más le gusta. Yo sé que tú eres futbolero, pero sí, te ha tocado hacer cambios, te ha tocado con profesionalismo atacar otros deportes, ir a otros deportes. ¿Qué tan importante es esto, Carlos? Bueno, muchísimo, ¿no? Esto, yo creo que me ha abierto muchas puertas. Mira, la vida da revanchas, ¿no? Sí. Yo cuento esta anécdota porque yo en el 2006 tuve la posibilidad de ir a ESPN, estuve a nada, a minutos de que esa decisión fuera así, ir a ESPN en México. Yo estuve en un casting que se hizo y recuerdo que me pasó algo. Yo me reuní con las 2 personas que tomaban la decisión de llevarse a los finalistas, ¿no? o al candidato que ellos pensaban. Yo llegué hasta ese punto, y en ese punto uno de los gerentes que estaban allí me dijo, mira, yo te tengo muy identificado con el fútbol. La verdad, yo estoy convencido, y mi compañero está convencido, que eres tú la persona que tiene que estar en México. Y si no es en México, tiene que estar en Bristol, pero queremos que vayas a ESPN. Estamos completamente, pero hay un punto donde todavía tenemos dudas, y es que tu carrera ha sido basada en el fútbol, y quizás yo necesito a alguien más versátil, alguien que pueda trabajar, que pueda hacer béisbol, que pueda hablar de NBA con propiedad, que pueda hablar de tenis, que pueda hablar de golf, etcétera. Y me preguntó mi opinión, me dijo, si tú ves un venezolano en ESPN, ¿te gustaría que te hable de qué? Y yo digo, bueno, mira, si es como televidente la pregunta, y ahí es donde me terminé de unir, dije, evidentemente me gustaría que hablara de todos los deportes y que evidentemente el béisbol fuera una de las referencias. Sí. Si es a nivel profesional, sí te puedo decir que estoy completamente identificado con el fútbol, me gusta mucho el béisbol, me gusta mucho la NBA, pero todavía siento que no estoy el nivel de excelencia de los periodistas deportivos en Venezuela era muy grande. Te pusiste la etiqueta.
Exactamente. Y ahí me descalifiqué yo. Es decir, ahí fue muy fácil para ellos tomar la decisión de decir, mira, no creemos que vaya a ser. Dije, bueno, cuando salí de la entrevista dije, bueno, aquí me cavé mi propia tumba. Hablé con mi jefe en Unión Radio, que me había recomendado y tenía contactos con ellos, como para que tratar de hacerlos entender de que yo fui humilde en ese sentido, que en realidad lo fui, pero también fui ingenuo, sí. y de que yo sí estaba capacitado para hacerlo, pero bueno, no fue así. Llegó, por suerte, ellos todavía no tenían a la persona, y unos días después apareció mi gran amigo Tony Kerky, que ya tenía experiencia en el noticiero, y cayó como anillo al dedo, porque ellos estaban buscando primero un ancla para SportsCenter, y luego estaban tratando de ver a quién conseguían, alguien para fútbol o alguien para otros deportes, y bueno, el tiempo terminó llevando a mi compañero de muchos años, Richard Méndez, hasta allí. Pasaron los años, pasaron muchos años, y eso retumbó siempre en mi cabeza. Yo tuve la posibilidad de estar en España, y luego de 2-3 años en España, de la experiencia de haber vivido cosas realmente increíbles, tuve una conversación con mi jefe en DirecTV, y lo que él me terminó preguntando era, mira, ¿tú crees que estarías capacitado para hacer otros deportes? Es decir, ¿tú te atreverías a narrar béisbol, a comentar NBA? Claro, lo primero que me vino a mí a la cabeza fue aquella conversación con la gente de ESPN. Claro. Por supuesto que lo primero que dije fue, yo hasta pico te narro bolas criollas, lo que me venga, yo estoy dispuesto a todo, y más porque hay una vacante en Los Ángeles para poderme ir. Yo tenía mi familia, parte de mi familia, la mayoría de mi familia ya estaba en Estados Unidos, había salido de Venezuela, yo estaba en España, era el único que mantenía por allí, y cuando me hizo el ofrecimiento yo no lo dudé ni un segundo, dije, no, estoy capacitado. Luego, dentro de mí empezó el temor, ¿no? Uy, ¿estaré realmente preparado para hacer béisbol? ¿Estaré realmente preparado para hacer NBA? ¿Estaré realmente preparado para hacer tenis? Bueno, me tocó adaptarme, y además lo disfruto. Es decir, desde hace 9 años narro béisbol, desde hace 9 años comento la NBA, desde hace 9 años he tenido la posibilidad de ser presentador y narrador en partidos de tenis, y la verdad, la exigencia es mayor, porque evidentemente el fútbol es más natural, pero trato de cumplirlo a cabalidad, de prepararme lo más posible. Así que la vida me dio una revancha y la pude tomar, ¿no? Y esas revanchas, Carlos, de verdad que es muy importante la anécdota. Ese tipo de revancha tal vez ha ayudado que el periodismo deportivo hoy no tenga esas etiquetas, porque sí, antes decían Venezuela, bueno, no, este debe saber narrar béisbol, o argentino, no, este es el fútbol directamente. Hoy día podemos decir que el periodismo deportivo es un lenguaje universal, ¿o no? ¿O todavía no? Totalmente. Yo creo que sí. Es decir, al final del día, yo creo que es un error, y esto evidentemente a mí me llegó una oportunidad y yo no la desperdicié, y luego le empecé a tomar el cariño y el gusto posible a los deportes que siempre miré como aficionado, y de los cuales hoy trabajo como especialista. Creo que sí, yo creo que es un punto integral, todo ha cambiado, esto te abre puertas. Es decir, yo creo que es un error casarse con una sola disciplina. Yo entiendo quién ya ha hecho una carrera y que quizás a esta altura ya no se atreve a dar el paso, ¿no? Por el que dirán ahora cuando me escuchen. Pero yo creo que el periodista deportivo tiene que ser integral, tiene que estar pendiente de todo, y al menos tiene que conocer mucho de las demás disciplinas. Yo creo que es un error, y sobre todo porque te abre puertas y te cambia evidentemente la visión de todos en el extranjero, como tú decías. Hoy nos ven de otra manera gracias a periodistas deportivos que han tenido la capacidad de ser versátiles. Exactamente, Carlos. ¿Y cómo es esa preparación? Es distinto un partido de Grandes Ligas a encuentro de fútbol. ¿Cómo se preparan? Mira, la verdad, yo porque he sido, la gente poco lo conoce, yo he sido aficionado al béisbol de toda la vida. Es decir, yo me fui en la rama del fútbol. Empecé en el año 98, siendo después del curso de Daniel Chapela y de Edgardo Verona. Fue muy anecdótico, porque en esa conferencia estábamos preparándonos Augusto Cárdenas, colega y amigo, Elín Maracaibo, Tony Kerky, entre otros, y la mayoría del salón, cuando preguntaban, ¿ustedes quieren ser periodistas deportivos de qué? La mayoría levantó la mano para irse con el béisbol. Y solamente Tony y yo nos fuimos con el fútbol, y dijimos, mira, aquí hay un mercado, aquí hay una importancia. Yo seguía el fútbol venezolano, pero quizás más por eso y por la pasión que significaba el fútbol,
que por otra cosa. A mí el béisbol de mi casa desde chiquito fue una religión. Mi padre fue seguidor de béisbol y incluso jugó béisbol en su momento por mucho tiempo. Entonces, yo el béisbol, juego fantasy, estoy pendiente de las estadísticas desde hace 20 años o más, que me he especializado en el béisbol. Lo que pasa es que nunca había tenido la oportunidad de trabajar en él. Entonces la preparación para mí para el béisbol es muy fácil. Es decir, yo miro béisbol, casi a la par del fútbol. Con la NBA es otra cosa. La NBA quizás me tocó analizar y ver la NBA de otra manera. En España era muy difícil ver la NBA por los horarios. Sí. Pero sí llevó otra preparación, sobre todo mirar mucho, mantenerme muy actualizado, tratar de aprender un poco más de la estrategia. Me tocó cambiar mi metodología de preparación, pero sin duda, Ernesto, de todo, ¿no? No es lo mismo preparar un partido de fútbol que preparar un partido de otra disciplina, ¿no? Más una disciplina que quizás no me siento tan cómodo a la hora de analizar, quizás la que más me cuesta todavía aún sea la NBA, pero ya luego viviendo en Los Ángeles y luego en Miami, me ha tocado vivirla de cerca y tener quizás otros condimentos. Con Juan Pablo Varsky estuve en la última transmisión que me tocó en España de la Copa del Rey, en el año 2011, aquella final donde el Real Madrid derrota al Barcelona en Valencia, y era mi último día en DirecTV en España, y hablaba con él en el tren de vuelta, le contaba que me iba y tal, y él, que es un referente de Latinoamérica, me decía, bueno, si tu fortaleza es la actualidad o las noticias, tú tienes que, y todavía no eres un experto en la estrategia del básquet, tú tienes que esforzarte en ser el número uno en esa área, en la actualización, en cómo los equipos han fichado, cómo se han preparado, es decir, en conocer todos los pormenores de un equipo de baloncesto. Luego la estrategia la vas a ir viendo tú al nivel de los partidos. Pero me dijo, es fundamental, y me dio ese consejo y no se me olvida, ¿no? Me dijo, y de lo que no conoces no te metas. Es decir, como dicen en Venezuela, palo hondo no. Trata de hacerte fuerte en lo que conoces. Y a partir de allí fui creciendo y aprendiendo y aprovechando las oportunidades. Y dentro de ese aprendizaje y versatilidad, Carlos, hoy día también te vemos, bueno, hoy día no, ya desde hace algún tiempo, con una autoridad tremenda en el tema del periodismo de opinión. ¿Cómo es ese proceso, sobre todo cuando te tocan compañeros de distintas nacionalidades, donde el argentino tiene un estilo para opinar distinto, es picante, va a la llaga, el colombiano defiende su nacionalismo, tiene otro tipo de cosas, el uruguayo es distinto, y con todos te ha tocado, ¿no? Y con todos vas y vas hacia adelante. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es eso? Yo creo que sin complejos, ¿no? Yo digo, primero respetando. Es decir, yo respeto muchísimo la opinión de cada persona, así no la comparta, y hago tratar de imponer mi criterio, ¿no? Y mi gusto. Creo que me ha tocado, es decir, yo con Fútbol Total al principio, cuando arranqué, yo tuve varias ediciones en el 2014 y en el 2015, pero formalmente arranco Fútbol Total en el 2016. Sí. Y en el 2016 todavía me costaba entrar al debate, me costaba agarrarla. También Fútbol Total es un show, y Fútbol Total es un show donde también busca eso. Y yo creo que la escuela de Fútbol Total me sirvió. Yo quizás no estaba tan identificado con la discusión, yo era quizás más futbolero, no sé, de no entrar en tanta polémica, pero Fútbol Total me ayudó muchísimo, y me ayudaron los compañeros a poder entender de qué va esto y de cómo poder debatir con autoridad y cómo contrarrestar quizás a los compañeros con argumentos. Me hizo prepararme muchísimo el ver a cada uno de mis compañeros y fue un tema de tiempo, ¿no? Me costó un poco poder agarrarle, no todo es polémica, cada quien tiene su forma de participar en el programa, eso lo fui entendiendo, eso ya lo entendía. En otros programas, incluso aquí en Estados Unidos, yo trabajo con la cadena beIN Sports, tienen un programa de debate y a veces me tocaba terminar Fútbol Total y pasar al otro programa y yo llegaba acelerado, ¿no? El programa no lo meritaba, era otro animal, ¿no? Era otro tipo de discusión, pero sí entender a los demás y a tratar de imponerme. A mí me sirvió mucho me ha servido mucho la escuela de Fútbol Total para luego
poder analizar y debatir en otros espacios, ¿no? Seguro. Es otra cosa. Fútbol Total es un programa muy terapéutico porque Fútbol Total tiene ese toque de elevación que quizás no requiere el análisis, que puede requerir una mesa redonda, como al mediodía se habla así, o en otros programas donde yo he estado, pero es terapéutico, porque también luego tenemos risas, tenemos cualquier cantidad de cosas que nos hacen bajar esa intensidad, y yo creo que por eso hemos aprendido tanto del programa. Yo, si me hubiese preguntado hace, no sé, 8 o 10 años, no me veía un programa así. No es mi estilo, pero le empecé a agarrar cariño al programa y le empecé a agarrar cariño a esa forma de hacer un show, porque al final lo que estamos intentando hacer es que la persona que esté en casa se meta, pues yo entiendo a quién le guste, quién no. Yo estuve en esa acera y probablemente por mucho tiempo también no me gustaba la forma, pero luego estando adentro empecé a entenderlo, y ya cuando lo entiendes es mucho más fácil, ¿no? El punto de vista, lo que más me ha costado, y con tu pregunta, Ernesto, voy atrás, sí, es todavía el estereotipo del tratar a los venezolanos, de ningunearlos, ¿no? Quizás yo creo que eso evidentemente cambió muchísimo en el último tiempo, ha cambiado mucho, pero todavía hay secuelas de eso. Entonces, perdieron con un equipo venezolano, hay que votar el técnico, no sirven, pero el tratar de hacerles ver de que yo estoy preparado igual o más que ellos, creo que ha sido un reto, y ha hecho que demostrar que los venezolanos no estamos pintados para nada, ¿no? Exactamente. Carlitos, me voy a tomar 2 minutos más. Sé que ya estamos pasados del tiempo que te dije, pero bueno, me interesa muchísimo estos temas, porque también esa capacidad de desarrollar el criterio, a veces llegando no solo a ser polémico, sino también a crear matrices de opinión, que creo que es algo muy importante dentro del periodismo, crear conciencia, denunciar en los momentos justos. A ti te tocó también en aquel incidente, bueno, en Tampa, con el tema de la selección. Sí. Y hoy día vemos que cada vez quizás se hace polémica de donde no hay, o a veces no estamos preparados hasta para contestar. ¿Cómo ser una autoridad? ¿Cómo poder ir hacia adelante siempre defendiendo que el periodista tiene un solo amigo, la verdad? Y a veces no la consigue, a veces la busca, está siempre en la búsqueda de la verdad. Y hoy día vemos hasta futbolistas hablando mal de periodistas, vemos periodistas que no se defienden, vemos situaciones que de repente no nos gustan y después quedan ahí. ¿Qué opina Carlos Suárez de todo esto? Sí, mira, la verdad, bueno, evidentemente todo ha cambiado a partir de que todo el mundo tiene acceso a las redes, a los medios. Partemos de allí, ¿no? Porque antes quizás esto no sucedía, entonces quizás ahora la gente se siente en más libertad, ¿no? O con más poder de denunciar o de hacer cosas en las que no está de acuerdo. Mira, a mí esa noche en Tampa me frustró mucho la situación que sucedió, porque yo he estado en muchísimas zonas mixtas, en millones de zonas mixtas, con jugadores, incluso y con élite, con jugadores más importantes, con dirigentes o clubes más importantes o selecciones más importantes, donde se han negado a declarar a los medios, y está completamente válido, es completamente lógico. No todo el mundo tiene que tener la obligación y la capacidad de declarar o de hablar con algún medio después de un partido, más allá de que en otros sitios se obliga a hacerlo, como en este país, ¿no? En este país hay la cultura de que el deportista tiene que hablar sí o sí, y el periodista no va a una sola vista, el periodista entra al vestuario, el periodista entra y se sienta a hablar con el jugador, y si el jugador no tiene ganas de hablar, te dirá que no tiene ganas de hablar, pero está prácticamente obligado a hacerlo. Yo estuve en un juego de las estrellas de la MLS, donde estábamos en el vestuario, los jugadores estaban cambiando, y había un jugador español que es estrella, como Alejandro Pozuelo, en Toronto, y decía, ¿pero qué es esto? No entendía, él no entendía. Decía que, digo, bueno, sí. Aquí es así, o sea, te guste o no, aquí es así. Y a mí esa noche en Tampa, yo sentí que había una necesidad de hacer una denuncia ante una situación irregular, que fue la que sucedió el día del partido. El día del partido éramos solo 4 periodistas los que viajamos a cubrir a Venezuela. A mí me costó mucho ir a esa cobertura.
y yo hablé quizás desde la rabia. Me costó mucho convencer, por ejemplo, en mi caso, mi jefe, de que si era un Colombia-Venezuela, no solamente teníamos que darle cobertura a Colombia, sino que teníamos que darle cobertura a Venezuela, que había muy buena relación con la prensa, tanto con Rafael Dudamel, con quien mantuve una muy buena relación, como con Víctor, el jefe de prensa, que es un buen amigo y que en ese momento quizás allí nos cruzamos, ¿no? Porque evidentemente yo sentí que nuestro trabajo fue irrespetado. ¿Irrespetado por qué? Porque ese día lo lógico era que después de ese partido pasaran los jugadores a hablar en zona mixta. Hubo varios episodios, ¿no? Allí, yo justamente en el momento en que Rafael Dudamel va a la rueda de prensa, yo estaba en vivo para Colombia con Tito Puchetti, periodista colombiano, hablando del partido, analizando el partido, y Rafael, con el que tenemos muy buena relación, o el que tuvimos muy buena relación hasta ese momento, se paró a hablar con nosotros, rompió el protocolo y habló con nosotros y analizó el partido. Él se va a la rueda de prensa y tras lo que sucedió en la rueda de prensa, donde había esa guerra con la federación, y él se entera por voz de un periodista que iba a tener como próximo rival a Bolivia y que estaba cerrado y que a él no le había consultado, él salió evidentemente molesto. Pasó de largo, fue al vestuario junto con Víctor. Nosotros estábamos muy lejos, estábamos justamente frente al vestuario de Colombia, el vestuario de Venezuela estaba muy alejado. Los periodistas, que éramos, como te digo, 4 periodistas que hicimos un esfuerzo por estar allí, estábamos muy pendientes de que salieran los jugadores. En el momento en que empezamos a ver que el autobús se acercó, que no podíamos acceder a esa área y que los jugadores poco a poco empezaban a salir y además los estaban apurando por montarse en el autobús y se iban y no pasaba nadie por zona mixta, yo entré en cólera. Yo estaba al aire. Sí. Y yo al aire empecé agarré el teléfono, cosa que nunca, no me gusta, evidentemente. Saqué el teléfono y en plena cámara empecé a escribirle al jefe de prensa, Víctor, con quien había visto el partido y con quien tengo una muy buena relación y tuve muy buena relación por muchos años, ¿no? Dije, Víctor, ¿qué es esto? Los jugadores tienen que hablar. Es decir, lo que no puede pasar es que estuvimos 3 días de cobertura, los 3 días de cobertura, el día anterior los futbolistas no hablan, solo habla el técnico, el día anterior tuvimos solamente a 2 jugadores por, no sé, espacio de 5 minutos, y que se hizo un esfuerzo por ir a darle cobertura a Venezuela cuando nadie quería darle cobertura a Venezuela. Y lo lógico es que después de un empate frente a Colombia, que venía con todo, claro, y Venezuela, si quizás sus jugadores, más que el trabajo de nosotros era darle a la gente la voz del futbolista venezolano. No, los futbolistas venezolanos se montaron, él me dijo, mira, las condiciones no estaban dadas para nosotros acceder a zona mixta, nos vamos. Me dijo textualmente, si quieres me matas. Y me da pena, porque yo tenía muy buena relación con Víctor y en ese momento no entendí si fue decisión de Víctor, fue decisión del cuerpo técnico o de quien sea, y me vi obligado a tragar y a pensar, bueno, ya hice mi cobertura para Colombia, yo al final cumplí con lo que tenía que hacer, pero ¿dónde quedan los 2 chicos que fueron conmigo que no trabajan en esto y que pidieron permiso de su trabajo para ir? Uno es Pablo García, que no trabajaba en ningún medio en ese momento y que fue pidiendo un día de permiso para hablar con los jugadores de la selección y replicar la voz de los jugadores de la selección, y no tuvo la oportunidad porque al final del día, al día siguiente se iban los jugadores y no tenías acceso a ellos. Entonces consideré conveniente denunciarlo para que no volviera a pasar, porque ya nos pasó a nosotros y yo creo que eso marcó un antes y un después. Me extrañó, incluso te digo, la jefatura de prensa de Venezuela, cada vez que estuve en Miami nos atendió de buena manera, con Víctor a la cabeza, haciendo incluso días donde los periodistas tenían mano a mano con los jugadores. Bueno, eso pasó en el partido siguiente, ¿no? La fecha FIFA en octubre en Caracas. Todos los periodistas venezolanos tuvieron acceso a los jugadores. Yo creo que si ese incidente no pasa en Tampa, de repente en octubre no hubiese sucedido. Yo creo que había que denunciarlo. Yo insisto, a día de hoy, porque además había una guerra federación-cuerpo técnico, a día de hoy nosotros nunca recibimos disculpas de nadie, solo la federación salió para atacar al cuerpo técnico de la selección y a la jefatura de prensa. Al final del día no sabemos quién tomó la decisión, nunca estuvo claro, pero lo que sí estaba claro era que había hacer sentir nuestra voz de lo que estaba sucediendo. Como te decía, la gente no sabe los sacrificios que uno hace para estar allí. A nosotros no nos estaban pagando por cubrir a Venezuela. Nosotros dejamos, como te decía, tiempo de estar con nuestra familia, etcétera. Muchísimas cosas
para poder estar allí. Fuimos lo que increpábamos a nuestros jefes para que nos mandaran a cubrir y llegamos sin una nota. Y es más, Humberto Turinese en ese momento venía a cubrir desde Venezuela a la selección, pasó por un montón de situaciones, venía de ni siquiera un vuelo directo, ir a Dominicana, Miami, Tampa, llegar allí y no tener las voces de los protagonistas, más allá de quien tenga la razón, sí, porque los protocolos no se hayan cumplido. Yo creo que más de una vez nosotros hemos hecho entrevistas a altura del autobús en el fútbol venezolano o fuera del vestuario sin ningún tipo de problema. Digo, para 4 periodistas, yo me sentí muy maltratado y mi gremio siento que se sintió muy maltratado y creo que había que alzar la voz y denunciar, más allá de quién haya tomado la decisión, si haya sido el cuerpo técnico, que probablemente haya sido el cuerpo técnico, o la jefatura de prensa, que también probablemente haya sido. Nunca vamos a saber esa situación, pero fue una situación incómoda, porque al final del día terminas denunciando a gente con quien tienes muy buena relación. Yo tuve muy buena relación con Rafael Dudamel hasta ese día y el técnico, evidentemente, con su guerra con la federación, yo me vi salpicado. Imagínate yo, que he sido un crítico de la Federación Venezolana de Fútbol. Seguro. Al día siguiente tenía un comunicado respaldándome a mí. Yo me quería morir. Yo decía, pero no era lo que yo quería hacer. Yo no quería pelearme con Rafael Dudamel y que la Federación... Yo no tengo nada que ver en esto. Yo estoy reclamando la voz. Y lo mismo sucedió con Víctor, que como te dije, vi el partido con él. Vimos los 90 minutos. Siempre hemos tenido una grandísima relación, pero ese día se quebró la relación, porque ese día yo sentí que estaban cercenando mi derecho al trabajo y más allá del mío de personal, estaban cercenando al aficionado de tener la voz. Yo creo que era muy importante denunciarlo. Creo que de algo sirvió y no me arrepiento para nada. Lo que sí quizás me arrepiento es que entré en una guerra donde yo no soy parte. Yo no soy parte ni de la federación ni del cuerpo técnico de la selección. Entonces, eso quizás me dejó un mal sabor de boca. Hoy quizás no tener una buena relación. Ya no tengo relación con Víctor Gómez, con quien me llevé estupendamente, y probablemente no tenga ni siquiera que ver en esta decisión, ni con Rafael Dudamel, con quien llegué a trabajar y tuve muy buena relación por años. Nunca fue esa la intención. La intención fue denunciar lo que estaba sucediendo, ¿no? Carlos, una última. Sé que obviamente estás en otra realidad, sé que eres un hombre de familia también, eso amerita tiempo, sin duda. ¿Cómo ves a la distancia el periodismo venezolano? Estamos en un país que sin entrar en mayor detalles, porque no es el espacio para hacerlo, es muy difícil hacer periodismo de cualquier tipo en Venezuela. ¿Tienes oportunidad de ver algo, de leer algo, así sea por las redes? ¿Cómo ves el periodismo deportivo venezolano, siendo tú un producto también del periodismo deportivo venezolano? Mira, la verdad, Ernesto, preocupado por la situación. Evidentemente, como tú bien dices, no es el espacio para hablar de la situación social o política de Venezuela, que evidentemente afecta, ¿no? Esto afecta al periodista deportivo venezolano. Yo te digo, yo creo que seguimos siendo una gran cuna de talentos, de que se han formado cada vez más talentos, de que cada vez más talentos van a triunfar no solo en Venezuela, sino fuera. Creo que el periodista deportivo venezolano está muy bien preparado, que cada vez más, pero me preocupa el tema no solamente de los recursos, sino y las oportunidades en los medios, donde hoy la realidad es muy, muy difícil y evidentemente al haber una situación política y social muy complicada, es muy difícil para los medios poder mantener a los periodistas, ¿no? Y entonces eso creo que quizás puede terminar afectando mucho al periodista deportivo. Y también me preocupa otra rama, el periodista... No sé, yo vengo de otra escuela, yo vengo de la vieja escuela. Venimos. El periodismo, exacto, del periodismo de bufanda, del periodismo del querer ser famoso, del llamar la atención por encima de la noticia, el tema de las primicias y las peleas que vemos entre colegas en Twitter, que la verdad a mí me dan y me generan pena ajena, sí. Incluso con periodistas en el extranjero. No sé, yo creo que nuestros grandes referentes fueron los periodistas con el que nos formamos, ¿no? Los Fernando Arriaza, los Daniel Chapela, los periodistas que nosotros... Los que iban al estadio, los que estaban en contacto con la fuente. Exactamente, allí voy, exactamente. No los que están opinando desde un teclado vía Twitter con algún chisme o algún mensaje que le enviaron. Yo creo que, ojo, no solamente
esto sucede en Venezuela, sino también en otras partes del mundo. Creo que no sería lo justo achacarlo a los venezolanos, porque esto sucede en todas partes. Pero en el periodismo deportivo esa es una parte que evidentemente me preocupa. Pero más me preocupa la situación de los medios, porque si el país le va bien, si el país está en mejores condiciones, evidentemente los medios tuvieran más oportunidad para que los periodistas se puedan desarrollar. Hoy toca salir, ¿no? Salir para muchos y salir de la zona de confort para tratar de aprovechar su espacio, ¿no? Exacto. Carlitos, de verdad que te agradezco muchísimo haber tenido esta charla con El Segundo Aire, con nosotros. De verdad te tenemos un aprecio muy grande porque, bueno, como te digo... Es mutuo, Ernesto, es mutuo. Dimos los primeros pasos en aquellos estadios, llevábamos sol, a veces no había un punto de corriente para conectarse. Bueno, muchísimas cosas, teníamos muchas ganas de compartir y hoy nos sentimos orgullosos de verdad que Carlos Suárez sea una buena noticia para el periodismo venezolano y para el periodismo deportivo mucho más, y verlo y escucharlo y verlo en muchas partes, de verdad que nos llena muchísimo de orgullo y de muchísimo gusto. Gracias, Carlos, por haber estado aquí en El Segundo Aire. No, gracias a ustedes, muy bonitas tus palabras, Ernesto. Sabes que el cariño es mutuo, nos conocemos hace muchos años, como tú bien decías, de muchos sacrificios, ¿no? Es que hay que acordarse. La gente no es solo llegar, no, bueno, pero es que a ti te va muy bien porque tú ganas en dólares y la gente no conoce la realidad de los demás. Y cómo sacrificaste cosas para poder llegar a determinado punto, ¿no? Y cómo también el mercado es inestable. Un día estás arriba, otro día estás abajo. Entonces, te agradezco muchísimas tus palabras, la verdad. Ha valido la pena el sacrificio que hemos hecho en nuestra carrera en todo sentido y el que seguimos teniendo, ¿no? Día a día, trabajando por ser cada vez mejor, por aprender y por aprovechar los espacios que cada vez en este mundo están más reducidos, ¿no? Te agradezco muchísimo, yo estoy siempre orgulloso de llevar la bandera de Venezuela a donde voy, no me olvido de dónde vine, no me olvido del sacrificio de lo que sucedió y no me olvido de los buenos amigos, ¿no? Que siempre han estado allí y de poder transmitir quizás estas palabras a toda la gente que está del otro lado y que tiene el sueño de algún día ser periodista deportivo y trabajar en una cadena importante para Latinoamérica, de poder ir a un mundial. La verdad, hay que seguir, no hay que rendirse, el camino es duro, es largo y todavía no llegas a una meta. Las metas todavía quedan muchas por alcanzar, así que nos iremos preparando para tratar de llegar algún día a esas metas. Te agradezco mucho, Ernesto, la invitación y nos extendimos un poco, le pedimos disculpas a la gente que nos está sintonizando por lo largo, pero fue una conversación a corazón abierto que hemos disfrutado muchísimo. Gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Igualmente, muchísimas gracias por el respaldo que hemos recibido en estos 4 primeros capítulos de la primera temporada de El Segundo Aire. Síguenos en Instagram como @elsegundoaire, suscríbete a nuestro canal de YouTube como El Segundo Aire y busca a nuestro perfil de SoundCloud como El Segundo Aire, donde podrás bajar todos nuestros capítulos y por supuesto escucharlos sin ningún tipo de conexión. Soy Ernesto Vera. Si el universo lo permite, en 10 días volveremos a estar con ustedes, porque en el deporte siempre hay tiempo para más.